En una presentación de Seguros Comerciales Bolívar, en la hora de la verdad, la noticia con solidez. Como al que no quiere caldo le dan 2 tazas a los colombianos, además de los 4 o 5 años, nunca se sabrá cuántos son, porque todo aquí es secreto, todo aquí pues como el crimen, que trabaja a la sombra, como decía el Libertador, de las FARC, que no va para ninguna parte, que no ha empezado a trabajar sobre los temas sustanciales, que hay que hablar con unos bandidos que se quieren desmovilizar y que quieren perdón judicial, es decir, rebajas de penas. No perdón judicial, técnicamente hablando, lo que piden son rebajas de penas. Eso es lo que deben pedir unos bandidos cuando entregan las armas, se desmovilizan y quieren someterse al Estado de Derecho de la Nación. Las FARC no, lo que quieren es mandar en el país. Y como repetimos, al que no quiere caldo le dan 2 tazas, ahora nos organizaron con el ELN, que empiezan por decir, vamos a conversar, pero de secuestros ni nos hablen. Esa es una manera de vivir y seguimos con los secuestros. Nadie les ha preguntado por las voladuras de los oleoductos. Seguramente también es una manera de vivir. El nuevo filósofo del derecho Framper dice que es que estamos adelantando las conversaciones dentro del conflicto. Y el conflicto que nos monta ahora el clan Úsuga, otros bandidos iguales a los del ELN, haciendo méritos tal vez para otra mesa de conversación. Presidente Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Me saludo a usted, a quienes lo acompañan en la hora de la verdad y a todos los oyentes. Bueno, ¿cuál es su visión, señor presidente, sobre este montaje del terrorismo tripartita? FARC, ELN y ahora el clan Úsuga. ¿Cuál es su visión, presidente? Doctor Fernando, como para tener algún orden de respeto con los oyentes, déjeme decir esto, tamaños. En 2002 la FARC tenía aproximadamente 30.000 hombres, 18.000 en uniforme y 12.000 milicianos. En 2010, 6.800. Ahora dice el gobierno que 17.000. El ELN en 2010 estaba prácticamente desarticulado. Ahora aparece como una fuerza criminal poderosa. Las bandas criminales en 2010 sumaban 2.400 personas. Ahora la banda criminal Úsuga da la impresión de tener el tamaño de la FARC. Segundo punto, ¿por qué este crecimiento? ¿Por qué? Por el narcotráfico. Yo leí esta madrugada a un articulista del Espectador que dice que el clan Úsuga es la desacertada desmovilización del gobierno Uribe. Hombre, deben de ser apasionados. En el gobierno nuestro se desmovilizaron 53.000 criminales, reincidieron 7.000, fueron muchos apresados, dados de baja. Al final las bandas criminales tenían 2.400 personas. ¿Ese tamaño por qué ha sido? Uno, porque el gobierno legalizó el narcotráfico. Recordémosle al país, el gobierno autorizó sembrar coca en el Catatumbo. La toleró en el sur del país, en la frontera con Ecuador. El gobierno suspendió fumigaciones, disminuyó a los mínimos la erradicación manual, acabó con programas con familias de bosques, y ofrece a la FARC que el del narcotráfico es delito político, por ende no van a la cárcel, no los extraditan y les liman elegibilidad. No ha habido política de seguridad. ¿Cuánto rogamos al principio de este gobierno que hubiera una política de seguridad efectiva contra las bandas criminales? Que hubiera acciones militares contundentes por iniciativa del Estado. Y el gobierno dijo que no podía. Y mire dónde estamos. Y entonces ahora dice no, que fue mala desmovilización de Uribe. Y quiero decirle esto a los oyentes. En las elecciones del año pasado y en las de 2014, las bandas criminales como el ELN y la FARC, las bandas criminales ordenaron votar por Santos. Muchos ciudadanos en Urabá, en Córdoba, nos lo han dicho, queríamos votar por el doctor Zuluaga, por el Centro Democrático, las bandas criminales nos obligaron a votar por Santos. Y otra anotación, muchos ciudadanos hoy en el país han tenido que pagar la extorsión, o le pagan a la FARC en unas partes, o al ELN, o a las bandas criminales. Y entonces uno dice, ¿por qué pagan? Porque no tenemos protección del Estado, entonces nos tenemos que acomodar y pagar.
Yo a muchos ciudadanos en privado les he dicho, manden una cartica a la Procuraduría o a la Fiscalía. Mañana o pasado mañana los van a acusar de promover el paramilitarismo. Ningún juez les va a creer que tuvieron que pagar porque estaban extorsionados. Y veamos otro tema, el ELN. ¿Qué ha pasado con el ELN recientemente? Delinque con uniformes de la FARC, se ha beneficiado, el narcotráfico ha crecido. Como hay esta política de impunidad, entonces esta política de impunidad también ha estimulado la expansión del ELN y Maduro lo protege. El secuestro de Ramón Cabrales en el área del Catatumbo, eso lo manejan hoy PAD y ELN, y por ahí cruzan muy fácilmente a Venezuela. Si no hubiera sido por el valor civil de la familia de Ramón Cabrales, que nos dice el doctor Fernando, que tuvieron que pagar, el país no habría sabido que pagaron, porque el gobierno lo negaba. Y entonces habría quedado eso contra la negativa del gobierno, el silencio de la familia, y unas pocas voces que sabíamos que estaban pagando, habríamos denunciado, como me pasó a mí con los chinos. Los chinos pagaron $2 millones en el sur del país, después se quedaron callados, el gobierno lo negó, y yo lo supe por intermedio de la firme seguridad en Estados Unidos que participó en el pago. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Aquí porque hemos tenido el valor civil de Ramón Cabrales y de su familia de pagar, pero además tienen muchos cautivos, muchos secuestrados en su poder. Y ayer el cabecilla Antonio García del ELN, con qué desparpajo, con qué cinismo, desde La Habana decía que ellos no van a hablar con el gobierno de secuestro, que el secuestro lo necesitan para obtener dinero. Ningún país democrático en el mundo empezaría una negociación con un grupo que diga eso. Pero además los protege Maduro. Hace pocos días cruzaron la frontera de Arauca, vinieron de Venezuela, a 7 kilómetros del territorio colombiano asesinaron escoltas del alcalde Saravena y regresaron a Venezuela. La inteligencia colombiana sabe, el gobierno Santos sabe, aquello de lo que unas personas fuimos informados en Washington, que es Maduro utiliza al ELN para chantajear al gobierno de Colombia. Y ahora el gobierno de Colombia acepta que Maduro sea el mediador con el ELN. Y no le exigen al ELN, 1, no le exigen entregar secuestrados. 2, no le exigen cesar actividades criminales. 3, no le exigen en concentrarse. Le están dando la misma impunidad que a la FARC. Yo anoche publicaba un video de Machuca, allá en cerca de Segovia, Antioquia, donde el ELN en el año 98 asesinó una comunidad con una voladura de un oleoducto. Y yo me preguntaba al poner en el tweet y en el Facebook ese video de Machuca, y también van por impunidad total. Esto es grave, doctor Fernando, y esto está probando que la impunidad genera más violencias. Mire dónde está la FARC, mire dónde están las bandas criminales y mire dónde está el ELN. Presidente, es que el principio universal del valor ejemplarizante de la pena. ¿Y por qué existe la pena? Ese es un fenómeno que en los tiempos modernos arranca del Marqués de Beccaria en su libro histórico de los delitos y las penas. Las penas se imponen no simplemente como una retaliación de la sociedad contra el criminal, sino como una legítima defensa como el criminal y como una noticia ejemplarizante. El crimen dará cárcel, el crimen será reprimido, y eso disuade a la gente de enfrentarse a la sociedad de esa manera. Pero si al contrario se dice, el crimen lo que da es conversaciones secretas con el hermano del presidente o con Fran Per. El crimen lo que da es que usted va a ser tratado como un rey, que lo van a recibir como un personaje en 5 capitales de América del Sur, que lo van a tener a cuerpo de rey en cualquier lugar, sea en el Ecuador o en La Habana o donde quiera que sea. Y finalmente lo van a elegir miembro del Congreso y no le van a exigir que devuelva a la sociedad los resultados económicos de sus crímenes continuos. Entonces, presidente, en lugar de la función ejemplarizante del delito, lo que tenemos es la función estimulante de estas formulaciones de paz. Eso es lo que tenemos, presidente. A la gente la están llevando a que delinca para que obtenga todas estas cosas. Dígame si Úsuga, que se llama ahora, hágame el favor, Autodefensa Gaitanista de Colombia,
se le está apuntando a otro proceso de paz. De eso tan bueno, presidente, no se puede privar nadie. Doctor Fernando, y mire, ahora ellos para buscar legitimarse dicen ser paramilitares, dicen ser autodefensas. Y además están de acuerdo con la FARC y el ELN. En esa cordillera al sur de Urabá de Córdoba está la FARC. Producen coca, se la venden a las bandas criminales la comercializan. En muchas partes del país están de acuerdo. Entonces, ¿para dónde vamos? Ayer, esta madrugada, me escribía una señora y me decía, por favor, me mandó las fotos que no me atrevo a publicar. Esa señora dice que los medios de comunicación ayer anunciaron que habían sido asesinados 3 integrantes de la fuerza pública por la Bacrinúsula. Esa señora me dice que fueron asesinados 10. ¿Cómo le parece? Qué horror. Qué horror, presidente. Esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que está pasando en Colombia. Y al mismo tiempo, presidente, y en un plano completamente distinto, ayer 31 de marzo se cumplieron las asambleas de las grandes compañías del país. Y usted ve a Ecopetrol, ve a Isagen, ve a la empresa de teléfonos de Bogotá, ve a Fabricato, ve a Odinsa, ve a una lista casi interminable de las grandes empresas del país que no repartieron un peso en dividendos a los accionistas. La pregunta es obvia. ¿Quién va a comprar una acción de una sociedad en Colombia si las sociedades en Colombia no reparten dividendos? Presidente, ¿se les olvidó que sin inversión no hay desarrollo? Así es, doctor Fernando. Y eso es otra de las razones de preocupación en el país, la economía. Pero súmele a eso. Estas empresas tienen desconfianza, altos impuestos y en el Estado manejos muy deplorables. A ver, el gobierno, ¿qué hizo el gobierno con Caprecom y con Saludcop? Se lo robaron. El año pasado le dijeron al Congreso que el pasivo de Saludcop era de 1.200.000 millones y mire dónde va Caprecom. Yo creo que aquí hay que quedar claro cómo sectores de la clase política acabaron con Caprecom. Volviendo al sector privado, el sector privado tiene hoy un problema muy grande que es de altos impuestos. ¿Sabe qué lo preocupa a uno? Ponen a los gremios a hablar de reforma tributaria. Yo creo que lo primero que debe hablarse en Colombia en esa materia es de reducción de impuestos. Con una consolidación de impuestos entre el 62 y el 72%, no hay mediana o pequeña empresa que pueda prosperar, que pueda consolidarse, que pueda expandirse. Segundo, ese sector privado tiene desconfianza. Hombre, ¿cómo es que el año pasado cayó en un 78% la inversión en el sector de hidrocarburos? En otros países también afectó la baja del precio, pero ha seguido la inversión, porque en la época de vacas flacas es que hay que sembrar caña. Y aquí, ¿por qué no? Porque es que aquí, además del bajo precio, aquí tenemos la violencia, el control del narcoterrorismo de la FARC en la zona del Caguán y del río Putumayo, que son las cuencas más promisorias del país. Tenemos los altos impuestos, tenemos que el gobierno quitó los incentivos, y este gobierno tiene un problema muy grave. Los gobiernos deberían ser previsibles, eficientes y transparentes. Un problemita chiquito de este gobierno es que es un gobierno que no es previsible. En la campaña de 2010 nos anticipó todo lo contrario de lo que ha hecho. O sea que para que este gobierno fuera previsible, habría que anticipar que va a hacer lo contrario de lo que ha dicho. No sé, quisiera desde la hora de la verdad decirle a los empresarios, por favor, exijan condiciones para que este país pueda crecer. Yo no creo que el tema de la discusión deba centrarse ahora si debía haber reforma tributaria o no. Primero que todo debe haber garantías de expansión de la economía, que implica seguridad, menos impuestos y normas que permitan estabilidad en las reglas de juego al sector privado. Presidente, sin inversión no hay desarrollo económico y sin desarrollo económico no hay paz. Recuerda quién lo dijo, ¿no? Un pequeño personaje llamado Pablo VI. El nuevo nombre de la paz es desarrollo económico.
entonces a usted lo zahirieron mucho porque era desarrollista y porque estaba en favor de la inversión. Su respaldo en el orden moral es nada menos que la palabra del pontífice intelectualmente más importante que produjo la Iglesia Católica en el siglo XX, Pablo VI. El nuevo nombre de la paz es desarrollo económico. Sin desarrollo económico no hay paz. Y mire para dónde vamos, presidente. Y ahora están hablando un periodista tan bien informado y tan agudo como Álvarez Gardiazabal, está diciendo que le van a poner impuesto a las gaseosas. Presidente, por Dios, ¿será que quieren golpear al Grupo Ardila como si al Grupo Ardila le viniera en más o en menos el impuesto a las gaseosas? ¿Cuántos colombianos tienen la gaseosa como el único energético a la hora de su almuercito o a la hora final de la jornada? Presidente, ¿para dónde vamos, por Dios, con esta carrera loca de tributación que está agravando especialmente a la clase media colombiana, a la que ya tienen triturada con unos intereses impagables? Claro, pero uno ve, entonces ya se vuelve, ahora que están tan de moda la palabra acción sistemática, uno ve eso contra un grupo empresarial que en las buenas y en las malas ha hecho tanto por Colombia, como es el Grupo Ardila Lule. Pues otro grupo con esa multa que le pusieron tendría que retirarse de la producción de azúcar. Con esa amenaza en comunicaciones tendría que estar cerrando emisoras. Con esa amenaza de impuestos tendría que estarse yendo definitivamente para otro país. Pero además usted, ahora que citaba a su santidad Pablo VI, recordará usted que en ese gobierno donde estuvimos juntos, doctor Fernando, lo nuestro no era el desarrollismo brasilero de los 60, sino que era llevar mano a mano la inversión y la política social. Yo recuerdo que una vez le dije al presidente Chávez, él me preguntó que cómo me parecía la política social que le adelantaba en Venezuela. Yo le dije, presidente, a mí me parece buena, yo no la conozco en detalle, pero ese es lo mínimo que un país con tanta riqueza como Venezuela tenga política social. Y entonces él me dio confianza en esa conversación, porque él era un caribeño amable en apariencia y no dejaba ver inicialmente aquello que después se le salía, era ese odio contra la iniciativa privada y contra las libertades que le infundió Castro y que le dañó el corazón. Entonces yo le dije aquel día, presidente, ¿le puedo decir algo? Me dijo, sí, claro, no acabe con la empresa privada, que es lo único que le da sostenibilidad a la política social. Y me contestó, por eso tenemos petróleo, no hay problema. Castro decía, me dijo él, que América Latina necesita un socialismo con petróleo. Y miren, no les fue suficiente el petróleo, miren dónde está Venezuela. Y aquí, con una tesis distinta, nos están llevando la empresa privada por el mismo camino. Yo le quiero pedir a los oyentes de la hora de la verdad, amigos de nuestras tesis, que le digan a los colombianos lo siguiente. Nosotros creemos en la inversión privada incluyente, que a todos los jóvenes se les dé posibilidades de ser emprendedores y que eso vaya de la mano de una gran política social, que vayan de la mano, no la una primera que la otra, sino que vayan en simultáneo. Y lo vamos a corear también y lo vamos a repetir en la marcha de mañana, con las personas con quienes sean nuestros vecinos en la caminada, repetir eso. Y usted que hablaba de César Beccaria, el penalista. Ahora que usted mencionaba lo del ELN y las personas del gobierno, ¿sabe? Ellos justifican esta impunidad total que genera nueva violencia, justifican que lo que se necesita ahora es una justicia restaurativa, y entonces la asocian a justicia sin cárcel, que porque lo que se requiere es preparar a las víctimas. Hombre, aquí primero no hay justicia restaurativa, y segundo, la justicia restaurativa sin el complemento de la justicia punitiva no funciona. ¿Cómo va a haber justicia restaurativa? ¿Para qué nos habla? ¿Para qué se explayan en esa literatura abundante sobre víctimas? Si primero no le exigen a la FARC entregar el dinero, el tercer grupo terrorista más rico del mundo, para reparar a las víctimas. Segundo, esa impunidad es estimular más violencia, y más violencia lo que hace es negarle a las víctimas el derecho a la no repetición de la violencia. Van a hablar de justicia restaurativa con el ELN.
cuando el ELN, fuera de los secuestros que ha hecho y ha cobrado, sigue amenazando con más secuestros? ¿Es eso justicia restaurativa? No, por Dios. La verdad es que yo me pongo a estudiar estos temas y a mirarlo, hombre, ¿será que yo me estoy engañando? ¿Será que yo mismo me engaño? Y voy encontrando esto en el gobierno. Digo, pero ¿cuál justicia restaurativa si aquí el gobierno acepta plena impunidad estos secuestros del ELN? Qué dolor, doctor Fernando. La justicia restaurativa es con la víctima y eso es tan viejo como el proceso penal, presidente, en cuyo interior hay una constitución de parte civil para que el directamente ofendido, no la sociedad que ejerce la acción penal, el directamente ofendido se resarza económicamente del daño que le ha causado el delincuente. Eso es restaurar a la víctima y eso es tan viejo como el derecho penal moderno, es decir, eso tiene siglo y medio de existencia, la parte civil en el proceso penal. Lo otro es la justicia que hay que imponer, la justicia legal, que así se llama desde Aristóteles, que hay que imponerle a todo el que infringe la ley, so pena de que la ley se vuelva un hazmerreír y de que la vida en la sociedad se torne imposible. Presidente, y volviendo al tema económico, al país hay que recordarle, usted le tiene que recordar lo que usted logró en desarrollo económico del país, inclusive en la época más difícil de la economía contemporánea después de la Gran Depresión de 1930. Pues usted dejó eso en pleno desarrollo y terminado su gobierno le cae a Colombia nada menos que la bonanza petrolera. Aquí nadamos en dólares porque nadábamos en petróleo, un petróleo que dicho sea de paso, usted montó con su excelente ministro de Minas, el doctor Luis Ernesto Mejía. Y entonces, presidente, se acabó esa bonanza petrolera y ¿qué nos dejó? Nos dejó un ahorro, nos dejó un plan de desarrollo. ¿Qué dejó la bonanza petrolera en Colombia? Es lo que la gente marchando mañana se va a preguntar, presidente. Y además, doctor Fernando, sin petróleo y con tantas dificultades para el suministro de gas. Y entonces, al país hay que decirle, porque la excusa del gobierno es la caída de los precios del petróleo. Mire, el año 30 pozos, no tengo más. ¿Aló, presidente? ¿Aló? No, tenemos problema en la comunicación con el presidente Uribe. Bueno, curioso que hacia las 7 de la mañana pase siempre lo mismo, ¿no? Y es curioso, pero es a la misma hora. Parece que tienen un computador diseñado en alguna parte, el computador que interfiere con nuestras operaciones, diseñado para que hacia las 7 de la mañana se caigan todas las llamadas telefónicas. Siempre, a esta hora, cuando estamos en lo que se llama el clímax de nuestra entrevista principal, esta vez con el presidente Uribe, entonces tenemos dificultad de comunicación. Y el presidente Uribe estaba en una parte importantísima de esta, recordándonos lo que es la crisis petrolera del país, que es una crisis tremenda, porque la producción petrolera se va a venir a pique, porque la exploración de petróleo está en nada, porque los estudios de sísmica se acabaron, por la inseguridad, por el desaliento que hay entre las firmas petroleras. Bueno, ya está de nuevo con nosotros. Bueno, presidente, disculpe, pero es que siempre se nos caen las llamadas a esta hora. Usted nos está hablando de la crisis del petróleo, de la crisis de la producción, la exploración, los estudios de sísmica, el panorama petrolero del país, presidente, que usted dejó en su época más brillante en toda la historia de Colombia y que después le cayó a este presidente nada menos que la bonanza de los $120 el barril. Así es, doctor Fernando. Entonces, mire el problema. El año pasado Colombia debió explorar no menos de 130 pozos. Entiendo que estuvo alrededor de 20. Menos. Cuando la última información que tuve llevaban 18. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos si no a exploración? Y el gobierno le dice al país no, que por precio, no solamente por precio. Si fuera solamente por precio, pero hubieran todas las otras condiciones, el país habría explorado muchos más pozos, porque hay compañías que exploran cuando el precio está barato. Lo que pasa es que en el Putumayo no puedes explorar por el control de la FARC y del narcotráfico.
los impuestos, la hostilidad de este gobierno contra el sector privado, quitó todos los incentivos, quitó la regla de estabilidad, etcétera. Esto es bien preocupante, doctor Fernando. Yo quería aprovechar para pedirle a los ciudadanos que oyen la hora de la verdad, anoto a aquellos que comparten nuestras ideas y a aquellos que tienen diferencias con nuestras ideas, con mi persona, que salgamos a la calle mañana a expresar nuestras preocupaciones por Colombia, a expresar que el país debe tener una reorientación. Hoy, en las ciudades norteamericanas de Miami, Atlanta, Orlando y Nueva York, va a haber una presencia de ciudadanos colombianos, creo que en los consulados, expresando su preocupación frente al gobierno de Colombia. Yo quiero aprovechar la hora de la verdad para pedirle a los ciudadanos que no abandonemos, a los ciudadanos que salgamos mañana a la calle. La calle es un espacio para expresar nuestras preocupaciones por la patria. Ese espacio no lo podemos perder, presidente. Si perdemos ese espacio ya no tendremos ningún otro. Mañana hay que marchar y vamos a marchar. Cada uno tendrá sus razones particulares. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, para decirlo de manera bien coloquial. Pero todos estamos ofendidos por el gobierno más improvidente, más corrupto, menos diligente que hemos tenido en la historia de Colombia. Y es que ese tema de la corrupción, presidente, es un tema dramático, Mire usted que más del 90% de los colombianos, según las encuestas, están convencidos de que la corrupción va en aumento y de que la corrupción es uno de los principales, si no el principal problema que hay en el país. Así es, doctor Fernando, con otro problema. ¿Cómo la tapan? ¿Y la tapan con qué? La tapan con contratos de Fondopaz y del gobierno, algunos periodistas y algunos medios de comunicación. El gobierno promueve corrupción de contratos. Ahora, no es una cosa inventada por el Centro Democrático, está documentada. Afortunadamente hoy el Internet permite conocer todos estos aspectos, mirar esos contratos. Mire, a mí, yo me pregunto y no encuentro respuesta. ¿Cómo le dan a la fundación que ha presidido Sergio Jaramillo, uno de los comisionados de paz, contratos por 11.000 millones de pesos? Mire, es que sumen esa contratación entre el gobierno y la fiscalía. O sume eso, yo he recorrido mucho país, entonces en muchas partes digo, hombre, ¿y por qué están cambiando aquí el parque principal del pueblo? Si tenía un empedrado bonito, unos árboles, le habrían hecho un mantenimiento con muy poquita plata. Ah, no, fue que el gobierno nos mandó 1.500 millones con tal congresista. En muchas partes hacen placahuella y hacen un pedacito apenas. Ah, no, fue que apenas llegó esta platica a través de un congresista. Por favor, ¿para dónde vamos? Hueso de Caprecom y Saludcop. Y yo le tendré que decir a los colombianos, mire, yo he participado toda la vida en la vida política y en temas muy difíciles, como la construcción del Peñol, del metro de Medellín, aeropuertos en la aeronáutica, 2.800 contratos en la gobernación de Antioquia, todos los contratos de la presidencia de la República. He manejado los dineros del Estado no solamente con pulcritud, sino con justicia, porque para mí ha sido un componente importante de la transparencia es la austeridad, especialmente en el manejo de los recursos públicos. Entonces yo le tengo que hablar a los colombianos desde el corazón en este tema, porque a mí siempre me ha palpitado el corazón en defensa de los recursos del Estado. Y los que han pasado por mis manos los he manejado con absoluta pulcritud y con avaricia para que el Estado sea austero. Duele mucho esto. Y entonces, como a todo, no, es que Uribe, no, por eso yo digo, ahí está mi patrimonio, mi carrera pública, el examen de cualquiera. Y por eso todos los días me vivo metiendo en la candela. Puedo desafiar todos estos temas, porque no es fácil para alguien que controvierten tanto como a mí, con una larga carrera política, salir a atacar la corrupción. Pero cuando se ha sido honesto en la vida pública, en la vida privada, se puede salir uno a atacar la corrupción, hay que hacerlo. Tenemos toda la convicción de que va a llevar a Colombia, uno no sabe a cuál de los despeñaderos, doctor Fernando.
Señor presidente, hay que mover a los colombianos para que mañana caminemos. Después no podremos ni siquiera caminar. No tendremos el derecho a la protesta cuando en el momento en que la pudimos hacer pacíficamente, con alegría en el corazón, con un sentido fraternal por los demás colombianos, caminemos y caminemos para decir no estamos de acuerdo con lo que nos está pasando en Colombia. Señor presidente, ese último mensaje para todos, mañana 10 de la mañana, en algunos lugares, dependiendo del clima y de las condiciones, 8 o 9 de la mañana, pero a las 10 de la mañana en Bogotá, Medellín y Cali. Presidente, ese último mensaje de invitación a la gran marcha. Sí, doctor Fernando. Invitamos a los empresarios. Colombia ha frenado la dinámica de generación de empleo de calidad, la dinámica de inversión. Cuidado, empresarios. Cuando empezó este problema en 2010-2011 advertimos, y Fernando Londoño lo advirtió mucho, y no creyeron. Es que así como es difícil promover las políticas de inversión, toma tiempo en que se desacelere la inversión cuando hay políticas equivocadas. Invitación a los trabajadores, mire, le están mal las empresas por los altos impuestos, y están mal los trabajadores por los bajos salarios y la inflación. Nosotros creemos que una política de salarios más justos requiere una política de reducción de impuestos, y para poder reducir los impuestos hay que acabar con el derroche, la corrupción y reducir sustancialmente el gasto público y darle garantías a la inversión, a las clases medias. Doctor Fernando, he estado preguntando en las universidades cómo va la deserción universitaria y me dicen han vuelto a crecer porque las clases medias están seriamente afectadas. Mire, usted me contaba ayer el tema de las tarjetas de crédito, lo que está pasando con la clase media colombiana. Entonces, nuestra invitación a los trabajadores, a la clase media, a los empresarios, una reflexión a los jóvenes. Hay universidades donde los desorientan tanto. Aquí hay un problema muy grave de la economía, con un estado derrochón. Hostil en la realidad, hacia aparente lo contrario con el sector privado, lisonjero con los trabajadores, pero finalmente indolente frente a los trabajadores. Es coqueto con la clase media, pero finalmente indolente y dañino de la clase media. Hay un problema de corrupción que lo tapan con contratos. Lo que estamos viendo con el clan Úsuga, el ELN, la FARC, el asesinato ayer de 10 policías, los secuestros, esa prepotencia, ese cinismo, la altanería poética del cabecilla García del ELN protegido en La Habana diciendo que no van a hablar de secuestro. Por favor, esto no es un buen camino para el país. Salgamos mañana a la calle, estimados compatriotas. Gracias, doctor Fernando. A usted y a la hora de la verdad. Gracias, señor presidente, por su presencia. Siempre bienvenida para con nuestros oyentes que oyen su palabra y que siguen sus reflexiones. Usted es el faro que ilumina la esperanza en este país que la está perdiendo. Muchas gracias, presidente Uribe. Muchas gracias, doctor Fernando. Muchas gracias. Queridos compañeros de la mesa, ya oyeron pues al presidente Uribe hablando de todo con la propiedad con que él sabe tratar los temas. Cada uno de esos temas tiene una profundidad inmensa. Y ayer 31 de marzo, es un día de luto para la inversión en Colombia. Yo quiero preguntar, después de los balances de ayer y después de la negativa de las grandes empresas a distribuir dividendos, ¿quién quiere invertir en una sociedad anónima en Colombia? Cuando Ecopetrol, cuando Isagen, cuando Fabricato, cuando Jodinsa, cuando UNE, cuando la ETB, cuando las grandes compañías de Colombia dicen no tenemos un peso para distribuir en dividendos. Uno invierte detrás de la valorización de la acción. La valorización de la acción está en función de lo que la sociedad produce y de los dividendos que reparte, porque eso lo hace atractiva para el inversionista. El día de ayer es un día de luto para el empresariado colombiano y para la inversión en Colombia. Entendámoslo así, razones de más para marchar mañana 2 de abril, porque aquí los afectados son todos, los grandes empresarios, la clase media,
los trabajadores que tienen un sueldito que no les alcanza para vivir. El salario mínimo fue devorado por la inflación y el salario de la clase media no solo por la inflación, sino por las altas tasas de interés que se la están comiendo. Esta es la situación de Colombia, como bien la describía Álvaro Uribe Vélez, presidente de ayer, de hoy, de siempre. Son las 7 de la mañana, 12 minutos. Escuchan La Hora de la Verdad.